Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a conversar en el marco de Fundación Atlas con Nicolás Yacoy, quien es analista político, conductor de Viva la Pepa. Vamos a preguntarle por qué se llama así su programa de radio, columnista en El Exprimidor, director de qué se trata, y vamos a hablar sobre políticos y ciudadanos en un contexto cambiante, ¿no? Así que bueno, ahora estamos esperando que se sume Nicolás Yacoy y vamos a comenzar a charlar sobre este tema. Como decíamos, él es periodista, analista político, conduce su propio programa, Viva la Pepa, ¿sí? Y también es columnista en El Exprimidor y desarrolla el proyecto ¿De qué se trata? Que básicamente, vamos a anticipar, acá está Nico, es un programa de seguimiento de actividades legislativas. Vamos a invitarlo a Nicolás a sumarse y él nos va a contar justamente cuáles son sus actividades. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos me escuchás bien? Yo te veo y te escucho bien. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos. Te estaba presentando mientras. Algo escuché. Pero bueno, estaba presentando como analista político, conductor de Viva la Pepa. Tu programa, ya nos contarás el porqué del nombre en un país tan serio como Argentina. Justamente columnista del Exprimidor y director de qué se trata. Así que vamos a hablar con vos sobre políticos y ciudadanos, información y participación en un contexto cambiante. Bueno, si querés contarnos un poco qué es tu programa Viva la Pepa. Dale. Mira, ya hace como 10 años más o menos estamos en el aire. Un programa que se va haciendo de a poco su lugar, me parece. Interesante. Hace, ya, varios años que estamos en la mañana. Es un programa que empezó a la tarde. Hacíamos la vuelta y empezamos a madrugar. Así que estamos rotando entre la primera mañana y la segunda, que es un horario muy piola. Claro. Y está esto que decía Martín de Viva la Pepa y de por qué nos llamamos así, ¿no? Sí. Así que nos llamamos así por la parte seria del asunto, digamos. Por esto del Viva la Pepa de Cádiz, de 1812, ¿no? Que vos sabés que varios historiadores traen como la primera consigna política moderna. Así que para nosotros es como una reivindicación a eso que terminaba siendo un grito de libertad en algún punto, ¿no? Porque era algo, hoy podríamos traducirlo algo así como viva la Constitución, una Constitución que garantizaba una cierta institucionalidad en favor de la libertad, en comparación con lo que había. Así que para nosotros es un poco eso, el viva la regla que garantiza la libertad. Pero nos permitimos jugar con el viva la Pepa de todo el lío, ¿no? Tal cual. Sé que mientras charlaba, mientras pensaba qué temas hablar con vos y demás, bueno, empecé a tomar nota y vinieron a mi mente millones de temas, ¿no? Pero hubo un par que me parece casi ineludible por lo bizarro, uno se pellizca y no lo puede creer, cuando escuchó a la senadora Mendoza del Frente de Todos, por ejemplo, en vez de hablar de la espada de Domacle en vez de la espada de Damocles, y digamos, y pensé rápidamente en vos y en la actividad que hace tu institución, de qué se trata, que también nos vas a contar justamente a qué se dedica, y el seguimiento que hace la actividad legislativa, qué importante es, ¿no? Porque apenas escuché esto que pasó con esta senadora, entré al sitio del Senado y vi que prácticamente no hay nada de información sobre ella, ni formación académica, nada de nada prácticamente. O sea que es una bolsa de gato, ¿no? En muchos casos el Senado, el Parlamento, hay excepciones por supuesto, ¿no? Pero
puede estar prácticamente cualquiera sin saber demasiado, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Es una iniciativa de la sociedad civil, es absolutamente apartidaria, no es apolítica porque lo que hacemos es seguir una forma de la actividad política institucionalizada que es la actividad legislativa, así que decir que es apolítica sería exagerar, es absolutamente apartidaria, no tiene compromiso con ningún partido político. Y lo que tratamos básicamente es de echar un poco de luz sobre la actividad parlamentaria, que es una actividad compleja. Así que, en primer lugar, lo que buscamos es eso, abrir un poco la actividad legislativa. A ver, enseñar en la medida de lo posible, hacer una cierta pedagogía sobre de qué se trata esa actividad, no solamente qué es lo que hace, sino cómo debe hacerse, cuáles son las reglas a partir de las cuales debe cursarse. Así que hay como una dimensión pedagógica ahí, que en todo caso nos parece la forma más sólida de abrir, ¿no? Cuando uno dice, bueno, estamos abriendo al público una cierta información, bueno, la manera es darte la información y no tirarte solo esta montaña, sino contarte un poco cómo interpretarla, ¿no? O saques tu propia conclusión. Y eso es lo tercero que hacemos, es ofrecer un espacio de reflexión, análisis crítico, unos elementos, vos como ciudadano, es decir, a cualquiera, para que pueda tomar sus propias decisiones, después electorales, no lo sé, eso no corre por nuestra cuenta. Y en cuarto lugar estamos avanzando algunas herramientas muy interesantes de incidencia o participación ciudadana en el ámbito legislativo también. Así que es un poco una mezcla de todo eso. Lo primero es contarte quiénes son, ¿no? De quiénes se trata, nada más que de qué se trata. Quiénes son los legisladores, y ahí aparece Martínez que traía la necesidad de hacer un perfil y poder explicar un poquito, bueno, de dónde vienen los legisladores, en ese caso. Tal cual. Y lo que vi también muy interesante en el sitio de ustedes de qué se trata es que vos podés seguir una temática y te va enviando los proyectos y demás como para, digamos, un trabajo que es bastante burocrático de realizar si se hace por otras vías, ¿no? Es un trabajo que es hiper tedioso. Ahí está hablando, me parece, en dos claves de nuestro trabajo. Uno es que efectivamente cada proyecto de ley que entra, no solo proyecto de ley, también de resoluciones, disposiciones, comunicaciones, lo que nosotros llamamos etiquetamos. Les asignamos una etiqueta temática. Bueno, esto nos parece que refiere a tal tema. Pero finito, temas, subtemas, hay hasta 3 niveles de temas, y te digo que hay unas 200 etiquetas más o menos. ¿Qué te pido que hizo? Bueno, primero decirle al ciudadano, che, lo que pasa acá en el Congreso toca algún aspecto de tu vida, algún aspecto que te interese. Hay etiquetas que se mueven muchísimo, como por ejemplo mascotas. Si uno podría decir, ¿hay legislación sobre mascotas en el Congreso? Bueno, sí, hay legislación o proyecto de legislación sobre mascotas. Entonces, y lo segundo es que una de las maneras de entrar a los proyectos de ley, una vez etiquetados por nosotros, es generarte tu propio clipping. Es entrar, decidís sobre qué temas querés recibir un informe con los proyectos de ley que ingresan, y pueden ser los temas, pueden ser los legisladores, es decir, quiero seguir al legislador Simonetta, y que llegan todos los proyectos que presenta. Y que nos pareció muy importante, eso lo agregamos hace relativamente poco, poder setear también la frecuencia con la que lo recibes. Porque no sos un fanático y no querés recibirlo todas las semanas, una vez que te alcanza, pues avisar y lo recibís una vez. Eso está automatizado. Y vos decías una tarea muy burocrática, es un embole esa tarea para las organizaciones de la sociedad civil, para las empresas, que tienen que estar al tanto, pero tienen que dedicar un recurso para todo el día diciendo los proyectos que entran para ver si hay algo que les pega en tu temática. Bueno, eso de qué se trata lo resuelve con un registro gratuito, donde, como te decía, armás tu propio reporte y lo recibís. Buenísimo. Y te pregunto, desde tu visión especializada, ¿cómo ves el funcionamiento del Parlamento, ¿no? Diputados, senadores,
¿se cumple esto de la división de poderes o lo ves que funciona más como una escribanía como en otras épocas, ¿no? ¿Cómo ves en la actualidad vos el funcionamiento del Parlamento en este sentido? Mira, justo decíamos ahí de charlar un poco enraizados en el contexto, en lo que estaba pasando, ¿no? Y mucho de lo que está pasando tiene que ver con eso. Venimos de una votación donde la oposición dijo, te lo apruebo, pero no me cuentes qué querés hacer. Entonces, sobre la división de poderes hay ciertamente algo que es muy típico de la cultura política argentina y el presidencialismo de base, que es el avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, pero también estamos viendo que el Legislativo se deja avanzar. Y esto que vimos estos días desdibuja igualmente la división de poderes, tanto como el avance del Ejecutivo sobre el Legislativo. O sea, el Legislativo diciendo, no me quiero meter ahí, esto no es una facultad. Claro. Basta leer la Constitución para darse cuenta que no es así. Claramente. Así Sé que se entrecortaba un poquito por momentos, pero apenas. Sí. No sé qué escucho como un ruidito de fondo, pero no sé si soy yo o es algo del micrófono. Claro, no sé, pero se escucha bien en general, apenas se entrecorta un poquito, sí. Y te pregunto respecto, viste, a veces hay instituciones que premian al mejor parlamentario como el que más cantidad de proyectos presenta, por ejemplo. ¿Cómo es tu visión al respecto? Bueno, respeto muchísimo a los amigos que ofrecen ese premio y que tienen ese criterio. No es el criterio nuestro. De hecho, nos cuidamos muchísimo de nuestro. Muy bien a Nicolás Yacoy, y ahora es como que ha habido un corte de la comunicación. No sé si se cortó la comunicación de él o se cortó la mía, pero ahora estamos intentando retomar la comunicación con él. Ahí estamos volviendo a charlar. Salió Nicolás Yacoy, ahora volveremos a hablar con él, que es analista político, conductor de Viva la Pepa. Estábamos hablando recién sobre es director también de qué se trata. Vamos a ver, a sumarlo nuevamente. Que es una asociación dedicada al seguimiento de la actividad parlamentaria. ¿Sí? Y ahí se está sumando Nico de vuelta. Ahí está. Hola Nico, ¿volviste? Tal vez se cortaron las dos, viste que todo es posible. Estamos en Argentina, sí. Ahora está mejor aparentemente. Sí, bueno, pero ahí cambié directamente a datos porque el wifi a veces. Viste que en Ucrania hay internet, en Buenos Aires no. Claro, sí. No vino a ayudarnos el satélite de Elon Musk. Estamos todos esperando ahí, tal cual. Che, me preguntaba sobre esto, no sé qué llegaron a escuchar, sobre los premios relacionados con el mejor legislador, como aquel que un proyecto presenta. Decía que respeto muchísimo a quienes entregan ese premio, son amigos, pero que no es nuestro criterio. Que lo cuidamos mucho de no estar enviando el metamensaje de que quien más proyectos presenta es mejor legislador. Así que eso es una cosa que tenemos todo el tiempo presente. Mira, hace aproximadamente 2 años hicimos un informe sobre un porcentaje de proyectos de ley se aprobaba. Ajá. Y el resultado es tremendo, porque se aprueba de los proyectos presentados por legisladores, no los que presenta el Poder Ejecutivo, que tienen una dinámica diferente. Pero de los proyectos presentados por legisladores, decimos un número, ¿cuánto te parece que se puede aprobar? El 5%. El 0,76. Nada, menos del 1. Nada, menos del 1. Menos del 1, por eso nos importaba no redondear y contar que era 0,76.
Pero por otro lado presentamos el informe con todo el público de que no creemos que cuanto más leyes haya, mejor es el Congreso, ¿no? Ahí hay un tema, pero sí lo dejamos como un dato para que en todo caso sea la ciudadanía la que decida. En un momento intentamos subirnos a una encuesta para ver, bueno, cómo cada ciudadano creía que tenía que ser el trabajo de los legisladores, para ver si podíamos medir esas cosas que la sociedad valoraba de su legislador. Y la verdad es que el resultado fue bastante pobre, porque no había capacidad social para distinguir un diputado de un senador. Claro, ok. Terrible. Terrible. Entonces, ahí se nos generó una suerte de disyuntiva, porque en vez de ser como creíamos, es decir, nosotros dándole métricas a la sociedad sobre las cosas que consideraba importantes en los trabajos de los legisladores, resultó al revés, tuvimos que elegir nosotros y mostrarle. Así que le mostramos cuántos proyectos presentan, pero no es lo más importante. Más importante que es en cualquier caso sobre qué presentan los proyectos y cómo votan. Estamos empezando a trabajar muchísimo sobre cómo votan, porque ahí hay una distancia federal entre el pico y la mano, entre lo que dicen y lo que votan, y eso es lo que queremos empezar a trazar. Claro, qué importante lo que decís, ¿no? Porque uno aparentemente, uno piensa que ya con escucharlos uno debe deducir que va a votar, pero no necesariamente es así, ¿no? No, y eso también lo vimos, la coyuntura nos vuelve a dar ejemplos, porque lo vimos ahora con la votación de acuerdo con el fondo, donde todos los discursos eran bla, 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 argumento, pero voto lo contrario, te decía. Entonces, hay una diferencia muy grande. Lo que sí tuvo de buena esta votación, y que compartió la votación de aborto, por ejemplo, Martín, es que rompió como pocas la disciplina del voto. Claro. Nosotros tenemos, los llamamos sensores, pero tenemos, sensores que están midiendo la razón del voto, o que buscan agruparla para explicarla, ¿no? Causal. Y el único indicador que explica en Argentina es el bloque. Bueno, hay veces donde no. Y en este caso fue uno, sobre todo para el Frente de Todos, esa cosa loca de que coincidieron. Y coincidieron porque es tributario de la meta-acuerdo que hay en la Argentina sobre que las deudas no se pagan, hay que correr el arco. Era obvio que iban a acordar todo, ¿no? Claro. Pero eso fue interesante. Ajá, y te pregunto también en este marco la cuestión de la lista sábana, ¿no? Es un tema capaz que se discute fuera del Congreso, pero dentro del Congreso se habla de este tema, o no hay interés en cambiar nada, ¿no? Porque hoy no conocemos casi, no sé, conoceremos con suerte al 10% del total de legisladores, y los demás que hacen la plancha. Ahí estamos queriendo empezar a medir si la performance... Es muy difícil encontrar algo que los legisladores hagan por sí mismos, porque en general hay mucho comportamiento de bloque, entonces, al ser muy homogéneo el comportamiento, huelga buscar las razones del comportamiento porque no explican nada. Pero lo que queremos ver es si hay algo que sea explicado por el lugar en la lista. Entonces, tenemos pendiente hacer ese trabajo. Los que estaban últimos en la lista y que nadie los conoce, o que entraron por suerte, colgados del don, van menos, votan menos alineados al bloque, presentan menos proyectos. Eso lo estamos trabajando porque puede explicar algo. Ahora, a tu pregunta sobre si sobre eso se charla en el Congreso, no sé, porque decidimos no estar en los pasillos, entonces no sé si se trata en los pasillos. Ahora, ¿proyectos de ley sobre eso? No. Claro. Y totalmente, ¿no? Y a veces cuando desde las ideas de la libertad hablamos de un sistema de elección parlamentaria como uninominales por circunscripción, en vez de hacer todo este debate varones, mujeres, 50-50, que cada uno elija lo que quiera en cada circunscripción,
y listo, y que cada ciudadano, que los ciudadanos puedan hacer seguimiento de su legislador a partir de su área geográfica, por ejemplo, ¿no? Eso también es algo teórico, ¿no? Algo teórico que diría peor que eso, porque es utópico en la Argentina de ahora, y hay que ver qué pasa con la incorporación de nuevos legisladores, de tendencias que no estaban, pero hoy por hoy eso no se mueve. Cuanto mucho hay algún consenso, que me parece que es más para la tribuna que otra cosa, relacionado con ficha limpia, por ejemplo, ese tipo de cosas. Claro. En algún momento la boleta única, pero claro, la boleta única con esta sábana es peor todavía, porque ni siquiera los tenés a todos. O sea, es una sábana en un solo papel. Claro, claro. Así que no, yo no he visto sobre eso y no hay la voluntad. En realidad no solo la voluntad, uno no lo ve pensando sobre cómo mejorar esa parte del sistema. Y disculpa que te haga tantas preguntas, pero hago un poco de terapia con vos, ¿no? Vos que estás más cerca del poder parlamentario, pero el tema de los ñoquis, ¿no? Que básicamente nacen a partir digamos, de los asesores fantasmas en el Parlamento Nacional, pero que podemos, sigamos a legislaturas provinciales, consejos y demás, también podemos poner a casa de pastas, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Pero esto, ¿sigue existiendo hoy en día este tipo de contratos o de figura, el del ñoqui, digamos, que va de vez en cuando, el día 29, o no va, o arregla el legislador con grupos asesores y van 50 y 50, 80-20, 20-80? No sé si sigue estando, la verdad es que no creo que haya cambiado. Ya te digo, nosotros hacemos un laburo muy desde afuera y toda la observación que hacemos está mediada por tecnología, automatizada. En realidad tenemos robots que lo que hacen es estar mirando todo el tiempo las páginas oficiales y construyendo con esa información como un dato crudo, una fuente sobre la cual nosotros podemos navegar de otra manera, digamos, cruzar información, unas cosas que no se pueden. Así que esta es nuestra línea, ¿no? Como experiencia personal, yo sí he sido jefe de despacho de un diputado en algún momento, y ahí se presenta una paradoja, o sea que están, pero por supuesto, bueno, son ñoquis, ¿no? O sea, uno no los ve todo el tiempo ahí, no están, llegan para cobrar o no sé, las plantas permanentes no están apoyando los despachos, eso es mentira, así que... Y sí viví ese momento donde pusieron molinetes y de repente se llenó de gente, claro, que no tenían. Eso pasó, las historias más locas que has escuchado son reales, pero no sé ahora cómo anda eso. Vuelvo, no tengo las manos en el fuego porque ya terminado. Ahora, una prueba de que algo está mal ahí es la bajísima calidad de la labor parlamentaria en Argentina. Es decir, bueno, si tuviésemos toda esa gente trabajando en un estatuto de planta permanente, se supone que haría bien las cosas. Uh-huh. Sí, el otro día estaba viendo el caso de en Gran Bretaña, en el Parlamento, tienen asesores que son comunes a todos los parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, entonces el parlamentario de un partido le solicita tal información y coordina una reunión y el asesor le prepara la información, le desarrollan los ayudan con los discursos, con la redacción de las normas, se toman determinados datos que no son cuestionados por ninguno de los parlamentarios, como que se discute pero sobre bases sólidas, una organización más eficiente y datos que no se cuestionan, porque a veces uno escucha digamos, a un diputado, a un senador, y parece que estás escuchando un argumento de una cancha de fútbol, ¿no? Y que no si fuera un estudiante de la facultad no aprueba el final, digamos, ¿no? Bueno, eso absolutamente. Vos sabés que hay una oficina, yo no me voy a acordar el nombre ahora, que hace un trabajo muy serio dentro del Congreso, al menos en la Cámara de Diputados, de apoyo de la labor de, si querés, asesoría de los propios despachos. Y entonces vos le encargás, bueno, mirá, quiero hacer un proyecto de ley sobre tal cosa,
y te entregan un estudio súper pormenorizado de la legislación comparada. Y habría que ver cuántos despachos la usan. Claro, Es una oficina muy buena, pero que yo creo que está infraaprovechada, digamos. Tal cual. El otro día leía un estudio que decía que en Argentina hay 55.000 legisladores, sumando nación, provincia, municipios, ¿no? 55.000, ¿no? Más, sin contar asesores y demás. Pero bueno, es difícil cambiar o hacer que esto sea ad honorem, por ejemplo, en algunos casos, y lo que implica en términos fiscales, ¿no? Para algunos municipios, elevados impuestos, etcétera. Ese es un tema muy difícil. ¿Sabés que hay proyectos de ley, por ejemplo, me acuerdo de los de Carla Carrizo, que es politóloga, que viene de ese tema, que al contrario, lo que piden es un aumento en la cantidad de legisladores, no de senadores, porque eso está resuelto por la Constitución, pero sí de diputados. Y yo te apuesto a que es un tema que va a volver después de los resultados de este censo, porque lo dice la Constitución, tiene que adaptarse a la cantidad de habitantes, debería haber más. Lo que quiero decir es, no sé si el problema está ahí, en la cantidad de legisladores, que justo es el poder en el que alguna representación directa deberíamos tener, o más directa, los ciudadanos, pero está en toda la estructura en que se apoya. Claro. Los asesores, ese me parece a mí parte del problema. Claro. Y te pregunto para ir terminando, ¿cómo ves cuál es tu perspectiva en estos momentos ahora que hay una mayor representación de las ideas de la libertad en el Parlamento y de las posibilidades que puedan tener estas ideas en promover, transformar ideas en realidades o al menos de poner palos en la rueda de normas que atenten contra las libertades? Bueno, a ver, primero, sobre las normas que atenten contra las libertades, estamos lanzando ahora una suerte de observatorio, así que después te lo voy a mostrar en cuanto esté. Ahí queremos como ofrecer una suerte de alerta cuando eso pase y contar cómo vota cada uno. A mí me parece súper interesante el fenómeno que se está dando. Súper interesante, si te referís al ingreso sobre todo de Javier Milei y de José Luis. Y aún de López Murphy, ¿no? Con una experiencia medio distinta, porque encorsetado en un espacio que él ha apostado a, si querés, a adoctrinar, y otra vez el ejemplo de esta última elección o votación donde se demuestra que tuvo una capacidad de influencia igual a cero, ¿no? Porque solo él terminó votando como votó. Sí. Pero sí me parece muy interesante lo que van a hacer, y ya están haciendo desde las bancas en términos de construcción de un nuevo sentido común. De hecho, cuando uno lee las discusiones que están pasando dentro del Frente de Todos, entre los que quieren irse, los que quieren quedarse, y qué sé yo, lo que se tiran por la cabeza es, guarda que alguien nos está ganando en el relato por primera vez, la construcción de sentido en la Argentina, y básicamente es Milei y después experta. Así que ahí está pasando algo que es interesante. Desde lo disruptivo más, si querés, superficial, como el sorteo del sueldo, en adelante me parece que está ofreciendo otra forma de hacer, no sé si política, pero de hacer legislatura, ¿no? Claro. Los proyectos de ley que presenta hasta ahora son muy alineados a lo que piensan en ese sentido, pero hay que ver si quedan en lo testimonial. Pero yo creo que se va a abrir una cosa interesante ahí. No podría decirte todavía qué, pero hay un gap, está pasando algo. Cambiemos no termina de entender qué está pasando. Uno habla con los legisladores de Cambiemos, tienden a... Pero me ha pasado entrevistando hasta la prisión cívica, que uno dice serían los más modositos, tienden al insulto directamente, sobre todo con Javier, y eso me llama mucho la atención, porque pierden la oportunidad de entender el fenómeno, ¿no? Ya se cierran, simplemente está mal, no sé si es por miedo o por qué cosa es, pero al fin y al cabo es lo que hacen, y yo creo que ahí hay una posibilidad grande para los liberales en general. Cambiemos, con una idea, la oferta que va a presentar va a terminar siendo necesariamente una cosa
de centro, no sé, no les quiero poner un mote, pero muy montada al sentido común de la Argentina, que es socialdemócrata y qué sé yo, ¿no? ¿Y ves posibilidades de que lo que miden ahora algunas encuestas respecto de Javier Milei y José Luis Espert se pueda reflejar en las próximas elecciones? 18%, niveles así, y las posibilidades reales de ser una tercera fuerza o incluso acceder a la presidencia? Bueno, la acceder a la presidencia creo que va a depender más de cómo se construye el camino a eso, ¿no? Y ahí tiene una disyuntiva el liberalismo, que es cuánto se va a abrir para acoger a lo que necesita para poder ser más. Porque uno ve, sobre todo pasa, me parece, ayudarme con los seguidores de Javier, ¿no? Una cosa como muy cerrada, no sé si dogmática, lo cual en algún punto está bien, o incluso un poco casi de adhesión religiosa, y eso conspira contra el crecimiento de él como figura y del espacio. Más se vuelve refractario, ¿no? Hay una cosa psicológica, no quiero que vengan más porque él es mío. Eso tendría que poder romperlo. Vamos a ver si trabaja para romperlo, para poder ser más. No sé si la presidencia, pero sí creo que hay la oportunidad de, a ver cómo lo pongo, no pongo las manos en el fuego porque se llegue a las elecciones con los esquemas de alianzas que conocemos actualmente. Y creo que hay posibilidades serias, si se manejan bien, de hacer una cosa que termine dividiendo por lo menos a Cambiemos, construyendo una cosa, pero no con los liberales dentro de Cambiemos, porque ya de alguna manera se nos ha demostrado que no sirve demasiado. Esto que le pasó a López Murphy, teniendo una capacidad de influencia igual a 0 en una votación importante, me parece que demuestra que Cambiemos te dice vení, pero después no te suelta la gente. No se deje influenciar por la actividad. Pero sí, habiendo aprendido esto, la otra opción, que ni siquiera sé si tiene que llamarse liberal, porque tal vez no convenga, electoralmente, llevarse a gente de cambio. Porque es una bolsa de datos muy a ver, uno puede pensar que no tiene el futuro de unidad asegurado, ¿no? Cuando uno ve las ideas del radicalismo, ¿cómo metes ahí? Yo entiendo muy bien a los radicales con la reta, por ejemplo. Pero explicando lo que llamamos halcones, por ejemplo, ahí. No me cierra mucho. Entonces, si se trabaja bien, yo creo que se puede llegar a la elección con otro esquema. Es más, no tengo números, no trabajo el tema, no soy un asesor, no soy Durán Barda, pero digo, alguien podría pensar que hasta es mejor porque radicales y la reta se neutralizarían entre ellos. Y podría emerger una tercera cosa, ¿no? Es más, se neutralizarían entre ellos, radicales, la reta, y frente de todos, que ofrecen un poco lo mismo. Contra alguien que viene con una cosa nueva. No sé, yo tengo muchas posibilidades de ahí, y mucha posibilidad a la idea de no es monje negro, pero es todo lo contrario, el cisne negro. O sea, esta idea de que sí veo, porque hay mucha gente, fíjate Javier, por ejemplo, su idea de casta política. ¿Cómo generó un sentido? Todo el mundo habla de casta política. El otro día echaron una nota a Javier Iguacel, por ejemplo. Es un poquito ahora de Sarmiento, ¿verdad? Sí. Diciendo porque la casta política tal cosa, tuve que revisar su historial porque digo, se pasó con Milei. No, parece que está con Patricia Bullrich, es una cosa muy, pero fíjate cómo eso caló hondo en el discurso. Y era muy raro para los liberales meter un gol dialéctico. ¿Desde hace cuánto no metían uno? Claro. Y ese lo metieron, está rodando, y rueda ¿por qué? Porque las encuestas te dan que 1 de cada 10 creen los políticos nada más. Decime si eso no es un escenario posible para un cisne negro, si se sabe construir. Totalmente. Pero bueno, ahí no tienen que sufrir, yo los cargaba porque ellos tienen que llamar a un artista plástico, el mejor de todos,
hacer el liberalómetro y prenderlo fuego en la plaza. O sea, Claro. y es la manera, si van a estar midiéndose las dosis de liberalismo en sangre, termina siendo una cosa que los va a neutralizar y no los va a sacar del lugar, ¿no? Es un desafío. Claro, a veces, digamos, la pureza de las ideas atenta contra la efectividad política, ¿no? Claro, igual, no estoy... Son negocios distintos. Sí, pero no estoy diciendo abdicar de las ideas, ¿eh? De ninguna manera estoy diciendo abdicar de las ideas, al contrario, fíjate cómo la contás, fíjate si es necesario contarla, fíjate si es necesario saber, contar en voz alta de qué biblioteca la aprendiste, no interesa. Hoy el bolsillo prueba muchos de tus argumentos, listo, quédate ahí, o no, quédate con eso. Totalmente. Pasa un poco por ahí. Pero bueno, no sé, no está abierto eso, ¿no? Claro, claro. Nicolás, querido, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y vamos a seguir charlando porque esto hay que hacer un seguimiento, ¿no? De cómo va evolucionando esta cuestión, la temática, la parte política. Estamos viendo los liberales en el Parlamento, que es algo novedoso y bueno, creo que es algo que vale la pena porque nos metemos en un terreno en el cual jugar, pero estando en la cancha, ¿no? Desde afuera, y es una lógica tal vez que tiene aspectos novedosos, ¿no? En este sentido. Absolutamente. No, y se va haciendo camino al andar en ese sentido, nada, es en la medida que se camina. Así que es muy interesante, muy interesante. Nicolás, ¿cómo te seguimos? Hasta dónde se llega. Claro, sí, claro. ¿Cómo te seguimos, Nicolás? Como Nico Yacoy, Nico YACOY en cualquiera de las redes sociales, y a de qué se trata, como de qué se trata, entran a dequesetrata.com.ar y ahí miran un poquito qué es lo que hacemos y nos cuentan, porque estamos muy abiertos a eso, en qué los podemos ayudar como ciudadanos que tienen ganas de ver de lo que pasa en el Congreso y le buscamos la vuelta para hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias, Nicolás Yacoy, analista político, conductor de Viva la Pepa, columnista en El Exprimidor y director de qué se trata. Nos ha dado una clase para comprender la actividad parlamentaria argentina, el estado actual de la ciudad de libertad del Parlamento y las proyecciones a partir de todo esto. Gracias, Nico, estamos hablando y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. A usted, señor. Abrazo grande. Chau, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.